Quiero partir con una, una reflexión eh, y es relativa principalmente a, imagínense que sus, sus pastores un día piden un registro de los jóvenes. Dentro de esos registros hay, por ejemplo, ítems que hablan acerca del historial en Internet, de las páginas que se visitan, eh, cómo pueden solucionar los conflictos los jóvenes, son las herramientas que tienen como eh, para tratarse individualmente. Y esta es una encuesta que se le hace a un joven dentro de la iglesia y a un joven fuera de la iglesia. Eh, y una serie de ítems más, por ejemplo, las series de televisión que ven, la, no sé, lo que escuchan, lo que conversan, y una serie de ítems, cómo son sus maneras de resolver los conflictos, etcétera. Un montón de cosas relativas a la cotidianidad de la persona. Y la misma encuesta se le da a un joven de fuera de la iglesia, un joven cualquiera. Y se saca al azar un joven de fuera y un joven de la iglesia. Entonces después se hace la suma de todos los ítems y se calcula un número. Entonces cuando se calcula ese número, el pastor ve las dos encuestas, la del joven de fuera de la iglesia y el de la iglesia, y la pregunta sería la interrogante, esta encuesta o este registro, o digámoslo, esta fotocopia de la vida de la persona, debiera tener algún tipo de diferencia significativa en sus puntajes. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, debería tener. Claro, Pienso porque, igual, debería tener diferencia. cierto, diferencias significativas, como por ejemplo lo que escuchamos, lo que vemos, nuestro historial de internet. Entonces, quiero partir con esto porque previo a generar una planificación, por ejemplo, yo trabajo en la universidad y dicto un ramo que se llama gestión de calidad. Y en función de ese ramo yo fui ordenando lo que me pidió Valentina. Pero yo pensaba que, por ejemplo, trabajar en una empresa y hacer una planificación estratégica se puede, y personas capacitadas lo hacen y lo hacen bien. Pero ¿por qué le hago la reflexión previo a comenzar el curso? Porque para generar una planificación estratégica dentro de, digámoslo, del cerco del Señor, debiéramos tener una especie de vida distinta, ¿cierto? Que, que cualquier otra persona. Entonces, la primera, como el primer, digámoslo, el capítulo cero de una planificación estratégica, es poder tener una vida acorde a lo que Dios espera de un joven. Entonces, es súper importante porque en base a eso podemos ir construyendo varios elementos y elementos que sean exitosos de las filas de Dios. Bien, a modo de reflexión solamente eso. Miren, quiero, antes de partir con lo que me encomendaron, quiero mostrarles en términos generales lo que hemos ido viendo, ¿ya? Y ustedes me hacen, este no es este de acá. Denme un segundo. Esta. Ese es. ¿Se ve? Ustedes me pueden ir interrumpiendo cuando ustedes quieran, ¿ah? No hay problema. Yo voy a ir contándole un poco en términos generales lo que vimos y les voy a ir refrescando algunas cosas. Entonces, la planificación estratégica tiene una estructura y la estructura principalmente eh, tiene lo siguiente. El plan estratégico, para generar un buen plan estratégico, siempre cualquier institución o subinstitución tiene que tener tres cosas que son fundamentales: la misión, la visión
y los valores, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ustedes les toque de alguna manera ser gente que vaya a aportar en realidad a un estamento de la iglesia, la misión de ese estamento se debe alinear con la misión general de la iglesia, que es principalmente predicar el evangelio, porque Jesús dio ese mandamiento, ¿cierto? Esa gran comisión que fue predicar el evangelio, ¿cierto? A toda criatura, tribu, pueblo y lengua, y el que fuere bautizado será salvo, ¿cierto? Y estas señales, dice la palabra, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y etcétera, lo que ustedes siempre han escuchado. Entonces, la misión que deben tener en su grupo, digámoslo, juvenil, debe estar alineado con lo que dijo el Señor y además con lo que dice la institución general, ¿cierto? En este caso con la Directiva Nacional de Ministros. Entonces, si no está la misión, se debe hacer una misión, se debe escribir una misión, porque eso le da el cerco de acción a la organización principalmente. También tienen que tener una visión, y la visión describe principalmente una perspectiva ideal de lo que se espera del grupo. Y bueno, y los credos, evidentemente, y esto nosotros lo tenemos claro, está resumido principalmente en todos los valores que nos entrega la palabra de Dios, como ser verdadero, ¿cierto? Ser honesto, ser serviciales, etcétera. Una serie de normas. Entonces, nosotros podemos definir, primero, tenemos que definir un plan estratégico. ¿Y cuál es el plan estratégico? Consiste en tres pilares: misión, visión y un credo o valores, ¿ya? Porque imagínense, de repente llegan personas o jóvenes nuevos y los jóvenes nuevos deben tener claridad respecto a lo que se hace en el grupo, ¿cierto? Y ojalá, por ejemplo, fíjense que las instituciones, digamos, fuera de la iglesia, pero que tienen mucho éxito, tienen la misión, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando entran a un hospital, a una clínica, ¿cierto? O a un colegio, lo primero que tienen es un plan estratégico. Y ese plan estratégico es porque está la misión, la visión y los valores. Entonces, en sus salas donde se reúnen, a modo de sugerencia, podrían poner un cartel con la misión del grupo juvenil, con la misión, con la visión y con los credos. Pero miren, para generar este buen plan estratégico, tienen que hacer un diagnóstico, ¿ya? Y el diagnóstico fue la primera clase que yo les mencioné, que era principalmente un diagnóstico bien exhaustivo que evalúa los liderazgos, a los jóvenes, ¿cierto? A las personas, la planificación estratégica, la gestión de los procesos, el análisis de la información, la responsabilidad social y los resultados. Entonces, cuando ustedes hacen el diagnóstico, principalmente ven en qué nivel de gestión está la organización. Puede estar en un nivel de gestión básico, medio, alto y así, ¿ya? Entonces, tienen entonces primero el plan estratégico, que serían los tres pilares fundamentales. Después hacen el diagnóstico para ver en qué nivel de gestión está el lugar. Y después de esto generan un plan de acción, ¿ya? ¿Cómo es generar el plan de acción? Un plan de acción se genera en función de los ítems, en este caso de liderazgo, jóvenes, personas, gestión de proceso, análisis, responsabilidad, de los ítems que fueron más bajos, ¿ya? De los que están más Hermano, bajos, dígame. tengo una duda respecto al diagnóstico. ¿Este se aplica a los jóvenes solamente o necesita No, se aplica a los que dirigen la organización. solo a los que dirigen la organización? Sí, solo a los que dirigen la organización, porque es como una especie de autoevaluación, porque al que estamos evaluando no son a los jóvenes, es a la gestión de la directiva en realidad. El diagnóstico se le hace Ah, a la directiva. o sea, si es local, se hace solamente, en este caso, presidente, secretario y tesorero. Sí, Ya, muchas sí, gracias. sí, sí. Porque nosotros estamos evaluando el nivel de gestión de la directiva, no de los jóvenes. ¿Te fijas? Y en función de eso buscamos los elementos que son más, los que están más bajos finalmente, ¿ya? Y después de que tú identificas a través del diagnóstico, tú generas un plan de acción, ¿ya?
Y este plan de acción tiene una estructura y que yo se las mostré el otro día, pero se las voy a seguir mostrando. Entonces, mire, dice, el plan de acción responde a las siguientes preguntas. Primero, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿O qué es lo que tengo que, digamos, plantear para mejorar o para generar un plan de acción? Lo otro es que ustedes deben limitar el tiempo, que es cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a implementar este plan de acción? El dónde, o sea, la ubicación. En estos dos se resume el elemento espacio-tiempo, porque el cuándo es el tiempo y el dónde es el espacio. El quién lo va a desarrollar. Lo va a desarrollar la Valentina, el secretario, el tesorero. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario desarrollar en realidad ese plan de acción? ¿Cómo se va a desarrollar finalmente? ¿Y cuánto va a costar? Y aquí evidentemente nos vamos a llegar a un tema económico. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta generar ese plan de acción? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, comprar un, no sé, un data o comprar un computador? O no sé, o comprar, por ejemplo, cuánto cuesta implementar una sala de estudio. ¿Se fijan? Si quieren generar un plan de acción. ¿Y qué está aquí? Pues mira, aquí yo se los resumí el otro día porque dice causa-situación. ¿Cuál es la situación que se quiere mejorar? Entonces eso lo identifican no con lo que ustedes creen, porque la mirada de nosotros puede estar sesgada respecto a lo que hemos escuchado a nuestros padres, quizás a nuestros amigos, etcétera. Pero el que les dice claramente qué es lo que, qué es lo que deben mejorar es el diagnóstico. Y el diagnóstico está hecho en dimensiones que cualquier empresa o cualquier organización debe tener debe tener como claridad de hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué acciones de mejora se tiene para realizar la mejora? El cómo. ¿Cómo se realizarán las acciones? El quién. Responsable de la ejecución de las acciones. El cuándo. El periodo de tiempo de ejecución de las acciones. ¿Por qué? ¿Por qué se realizan las acciones? ¿Dónde? ¿Dónde se realizarán las acciones? Pueden ser una o más ubicaciones. La inversión. Inversión que se requiere para la acción de mejora. ¿Se fijan? Hasta ahí entonces teníamos el resumen de lo anterior. Tenemos que generar un plan estratégico que lo define la misión, la visión y los valores, y después generarle un plan de acción. Pero eso es después de hacer el diagnóstico, ¿ya? Mire, yo les compartí una hoja de Excel, si mal no recuerdo. A ver dónde la tengo. Eh, Parece que se la compartí a la Valentina. Deme un segundo, la voy a mirar acá. Eh, La compartió en el Drive. sí, la voy a poner para que la podamos ver. Deme un chiquitito. No sé si hay dudas, consultas hasta el momento. Díganme nada más porque la idea es que podamos, que sea una clase más interactiva, si bien es cierto, estamos un poco cansados, pero es que lo ideal sería que me puedan consultar si es que hay alguna duda, si está claro, mejor. ¿Ya? Sí, de mi parte, porque lo que tenía la duda era a quién le aplicaba el diagnóstico, pero ahora se me aclaró todo. El Yo por diagnóstico, mi parte tenía la misma duda que la Valentina, pero como preguntó primero ya está claro. sí, siempre el diagnóstico se le hace a los que están encargados de la gestión del grupo. En este caso sería, por ejemplo, a la gente que... eh, Valentina. Dame un segundo, Valentina. Te lo compartí, pero parece que te lo envié al WhatsApp igual, ¿cierto? Eh, Valentina. Entonces, les quiero mostrar esto para que ustedes vean cómo lo deben ejecutar, ¿ya? Porque ahí incluso les envié la planilla o la plantilla en realidad de lo que debieran ustedes ir desarrollando, miren. Valentina, Valentina. Mira, Valentina. Por aquí te compartí, parece el Drive, ¿cierto? Aquí está, Sí, por WhatsApp. aquí está.
y aquí. Miren. Entonces aquí está la planilla de Excel. Esta es una metodología que se llama la 5W2H, ¿ya? Y por ejemplo, yo le puse aquí un ejemplo: implementar un modelo de innovación que logre la participación activa de los jóvenes. Eso yo lo inventé nada más. Ahí ustedes lo tienen que ir mejorando. Entonces, ¿cómo? Con talleres recreativos, grupos de estudios bíblicos, plan de visita a los necesitados, actividades sociales de impacto a la comunidad, lanzamiento de un modelo de innovación. ¿Quién? Yo le puse Pedro, Juan y Diego. La actividad social, le puse que era el coordinador de la innovación, y el lanzamiento del modelo, el pastor asesor le puse. Aquí le puse, por ejemplo, el cuándo es el inicio y el fin, ¿se fijan? Y el por qué. Porque existe la necesidad de incorporar activamente a los jóvenes en la actividad que nos llevan al reino del Señor. Y ahí el cuánto no le puse en realidad, lo hubiese puesto cualquier número en realidad: 100, 200, 300 y 400, ¿ya? Y aquí esto lo tengo que ver cuando veamos ahora el tema del control, ¿ya? ¿Cómo controlamos? A través de índices de gestión se llama cómo podemos controlar nuestra gestión, digamos, en el grupo. ¿Ya? Y aquí está la planilla, ¿se fijan? Entonces, esta planilla se hace en función de todos los ítems que salieron débiles en el diagnóstico, ¿ya? Eso es. Entonces, vamos, sigamos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. O más o menos. ¿Se A entiende? ver, como para aclararlo. Ya. Entonces, si en el diagnóstico hubieron algunas falencias, en nuestro plan de acción hay que mejorar eso. O sea, en el plan de acción se hace la propuesta de mejoras, perdón, a esas debilidades que ustedes pesquisaron. Ya. Y eso se hace con la 5W2H. Claro, con el plan de acción, que la 5W2H es una metodología para generar un plan de acción, digamos, bien estructurado, porque va a tener el qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el cuánto, el por qué, ¿cierto? Y ahí están, esos en general, ¿ya? Entonces, así llevas algo de alguna manera ordenado, ¿cierto? Lo llevas a la concreción de una buena metodología, ¿ya? Mire, quiero eh, seguir y les quiero sugerir de alguna manera una misión, una visión y valores en sus grupos, porque esto en el trabajo van a tener que crearlo, van a tener que crear una misión y una visión del grupo y que esté alineado con la Biblia y que esté alineado además con, eh, con la, con el objetivo general de nuestra institución. Entonces, yo le puse de dónde extraer la misión y la visión. Y evidentemente la tenemos que extraer de la Biblia, ¿cierto? ¿Y sabían ustedes que aquí puse una foto del Jesús de la película de Franco Sefirelli, una película bien antigua que hay, pero que relata muy bien la vida de Jesús, y ese era el niño, o sea, ya el niño preadolescente en realidad, que encarnaba en la película a Jesús. Pero hay un verso que está en Lucas 2:52, si mal no recuerdo, y que dice lo siguiente: dice que, les doy el contexto, cuenta que Jesucristo fue con sus padres a la fiesta de la Pascua, la misma fiesta que nosotros vamos a celebrar en una semana más. Y en ese momento subieron a la fiesta de la Pascua, y María y José fueron a ver a los familiares, relata la Biblia, ¿cierto? Y lo buscaban dentro de los familiares a Jesús. Pero Jesús se perdió aproximadamente por 3 días. Y ahí le dice, la mamá le dice que lo andan buscando y que están como desesperados. Y Jesús le dice que a él le conviene estar en los negocios de su padre. Y después el escritor, que es Lucas, dice y relata y dice que y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, si nosotros hacemos un análisis bien como estricto del verso,
hay 4 aspectos importantes dentro del crecimiento de cualquier joven, de cualquier joven. Y aquí revisen ustedes cuáles son las actividades que ustedes tienen como jóvenes. Porque miren, al decir que crecía Jesús en sabiduría, tenemos que asociarlo inmediatamente con un aspecto intelectual. Pero no intelectual, miren, yo ni siquiera quiero ir a un aspecto intelectual desde el punto de vista secular o de las personas que nosotros vemos aquí, o si vaya a la U o no vaya a la U. No, fuera de eso, fuera de eso. Yo lo quiero asociar al aspecto intelectual al conocimiento de Dios, porque en la medida que ustedes conozcan a Dios, ustedes van a conocer la ciencia más pura, más, digámoslo, limpia, que podría conocer un joven, ¿ya? Y eso va a impactar sin duda en su desarrollo intelectual para enfrentar el mundo, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal, la inteligencia. Eso está registrado en Job 28:28. Entonces, si uno conoce a Dios, porque incluso dice Jeremías, dice que no se ensalce el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino si se pudiera creer una persona o jactar, que se crea en conocerme y haberme entendido. Entonces, el entender al Señor les va a generar un impacto intelectual tremendo a cualquier tipo de joven. Entonces, es súper importante tener como tener dentro de su misión, ¿cierto? El crecimiento intelectual de los jóvenes. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Podrían hacer seminarios. Esto que están haciendo ustedes es un crecimiento intelectual. Ahora, pero solamente en esto no podrían limitarse, porque es necesario conocer al Señor desde distintos puntos de vista. ¿Se fijan? Lo otro, crecía en estatura. ¿Cómo está el trabajo desde el punto de vista, por ejemplo, físico? ¿Cierto? Los jóvenes como ustedes necesitan moverse. Yo cuando fui joven, o sea, todavía soy un poco joven, pero cuando era joven hacía mucho deporte y es necesario porque uno tiene como mucha energía, ¿se fijan? Es necesario hacer deporte. Entonces, la pregunta, ¿hay actividades deportivas en en nuestro grupo? ¿Hay actividades de una caminata, no sé, por ejemplo, un tenis diferentes actividades de autocuidado igual, de autocuidado porque crecer en estatura también tiene que ver con un tema de autocuidado. Se ha revisado si, por ejemplo, hay jóvenes que tienen problemas de anorexia, tienen problemas de droga, tienen problemas de, digamos, relaciones sexuales prematrimoniales, porque crecer en estatura tiene que ver específicamente con un tema físico, ¿se fijan? Eh, no sé, problemas, como les mencionaba, problemas de droga, hay en los jóvenes, problemas, y miren, y vamos viendo en qué crecía, porque nos da un punto de referencia en qué tenemos que centrar nosotros, nuestro plan estratégico finalmente. Crecía en gracia con Dios, y esto evidentemente está ligado a un plano espiritual. ¿Cuáles son las actividades espirituales, pero propiamente espirituales? Como por ejemplo oración, lectura de la palabra, ¿cierto? Eh, Oración, lectura de la palabra, ayuno, ¿cierto? Digámoslo, conversatorios que se hablen de un tema en particular, etcétera, ¿se fijan? Entonces, esto nos da luces para generar de alguna manera, y no es solo grupal, ¿ah? Porque mire, Jesucristo, esta referencia está al crecimiento individual de Jesús, no al crecimiento como grupal, pero también se puede usar evidentemente para generar grupalmente acciones que nos lleven a una línea, que tengan una línea concreta y que no se divague tanto en qué actividades vamos a hacer, porque van a estar predeterminadas antes de. Y en gracia con los hombres, fíjense. O sea, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios, ¿se fijan? Y en gracia con los hombres, y que sin duda un aspecto social, crecer en gracia con los hombres. ¿Se han fijado que hay personas
que, que la gente los quiere mucho porque tienen mucha, digámoslo, llegada con las personas. Entonces, ¿cuáles son las actividades que nosotros, y aquí hay una inteligencia interpersonal, o sea, le desarrollamos en los jóvenes, desarrollamos en los jóvenes un aspecto interpersonal, que sean capaces de hablar con cualquier persona, que sean capaces de relacionarse bien con las personas, que sean capaces de tener límites ellos y con las personas, que sean capaces de ser bien educados en cualquier lugar. ¿Se fijan? O sea, el aspecto social es súper importante porque Jesús también crecía en gracia con Dios, pero también con los hombres. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué quiero mencionar estos cuatro como cuatro pilares dentro del crecimiento de Jesús? Porque nos daría luces en qué tenemos que orientar nosotros nuestro trabajo como jóvenes. Y ustedes que son los líderes actualmente, tener claridad respecto a qué tienen que trabajar. Porque si bien es cierto, la sociedad ha cambiado y todo, pero la palabra de Dios dice, incluso dice que la palabra de Dios no cambia, ¿cierto? Que ni una jota, ni aunque, o sea, ni aunque pasen los cielos y la tierra, imagínense, ni una jota ni un tilde de la palabra, de la ley, pasará. Entonces, si tenemos el ejemplo ahí mismo en la Biblia, debemos tomar este insumo que nos da la Biblia y generar, digamos, políticas claras respecto a los planes de acción que queremos hacer. Hasta ahí se entiende, se percibe la idea. Sí, hermano. ¿Aló? ¿Sí? ¿Algún comentario? Por ejemplo, miren, ¿ustedes creen que hay problemas de droga en los jóvenes de la iglesia? Yo creo que sí, pero están ocultos, como que los tapan, donde solamente los vemos los días sábados. En la semana no sabemos lo que pasa con ellos. ¿Ustedes creen que hay, por ejemplo, eh, problemas, o sea, de hecho todas las personas tenemos problemas, pero problemas graves dentro de los hogares de relacionales, que por ejemplo ahí dice gracia con los hombres, por ejemplo, pelea de los jóvenes con los padres, faltas de respeto, etcétera. Incluso hay un tema muy, muy delicado que son las relaciones prematrimoniales dentro de la iglesia, ¿se fijan? Que son cosas quizás que no se tocan, pero deben tratarse en el contexto donde ustedes están como líderes, porque finalmente esas acciones son acciones que los van a perseguir toda la vida, toda la vida, toda la vida. Porque si una señorita queda embarazada antes de casarse, ese hijo va a estar toda la vida con la señorita. O si un joven es papá antes de casarse, va a tener una responsabilidad toda su vida con un niño. La droga es un tema que los va a seguir siempre porque es una adicción, ¿se fijan? Entonces, si tenemos la referencia y la palabra de Dios, que es que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y en gracia con los hombres, hay que tomarlo. Fíjense que, ¿y por qué es importante crecer en estas áreas? Porque si bien es cierto, el que conoce todo, el que conoce todo y el que tiene el conocimiento cabal de todas las cosas, es Dios. Y Dios diseñó un plan perfecto. Y mientras el hombre transite por ese plan perfecto, va a poder encontrar la felicidad y va a poder ser una persona íntegra. Pero si se mueve de ese plan perfecto, van a venir toda la serie de dificultades que se da en la vida. Entonces son temas muy, muy delicados que se deben tratar y se debe generar un plan de acción, porque por amor a nuestros hermanos en realidad y amor a nuestros semejantes. Bien, hasta ahí yo estoy de alguna manera como resumiendo las clases que hice de manera remota. Ahora entro y con 2 diapos nada más quiero generar el último objetivo que me solicitó Valentina, que es cómo controlar la gestión. Es simple, el control de la gestión tiene que ver con indicadores de gestión. ¿Cómo lo controlo? A través de indicadores de gestión. Así.
tan simple como eso. Mire, les quiero presentar qué es un indicador de gestión. Hay que tener presente que un indicador es una relación entre variables cuantitativas o variables cualitativas, y que por medio de estas permitan analizar, estudiar la situación y las tendencias de cambio generadas por los fenómenos determinados, respecto a unos objetivos y metas previstas o ya indicadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes generan un plan de acción y en ese plan de acción, por ejemplo, ustedes tienen una actividad, no sé, una actividad de, mm, por ejemplo, ya, un primer indicador de gestión, ¿saben lo que sería? Es ver la asistencia a las reuniones. Un primer indicador de gestión sería, por ejemplo, ver la asistencia a las reuniones. ¿Por qué? Porque es un número. Los indicadores de gestión se traducen en números y principalmente son en porcentajes, son razones. Son un numerador dividido por un denominador. ¿Se fijan? Es una razón finalmente. Entonces, ¿cómo hacen un buen plan? O sea, ¿cómo controlan ustedes con indicadores de gestión, con números? Como sería, por ejemplo, ver si los jóvenes están pagando o no sus cuotas, si están yendo o no a las reuniones, ¿se fijan? Cuál fue, si ustedes trazaron un plan de acción, si se hizo o no se hizo, y así van controlando la gestión, ¿ya? Miren, aquí yo puse indicadores de gestión que se ven en la empresa, pero podemos de alguna manera homologar una de estas cosas. Por ejemplo, miren, la productividad en la empresa se mide como la producción dividido por las horas hombres trabajadas, ¿se fijan? Por ejemplo, el índice de severidad, el que está, el quinto dice número de días perdidos, horas por hombres trabajados. Entonces, se los pongo como ejemplo nada más para que ustedes sepan cuáles son las herramientas para controlar. Hay otras más, pero las más simples son los indicadores de gestión, que son los números. Entonces, ustedes debieran identificar las variables que quieren medir. ¿Cuáles son las variables que quieren medir? Por ejemplo, asistencia, eh, puntualidad, por decirle algunos variables que a mí se me ocurren. Asistencia, puntualidad, por ejemplo, pago de cuotas. eh, si ustedes quisieran medir, por ejemplo, cómo está la relación con ustedes mismos, con los padres. Entonces, se podría hacer a través de un número, ¿se fijan? Un número importante. Miren, yo todo lo que les he contado está en el área digamos, de lo teórico y vive en esa área. Y frecuentemente las organizaciones hacen uso de estas cosas y se pueden implementar fácilmente. Pero aquí esto, estimados, va a depender exclusivamente de ustedes si lo quieren implementar, ¿ya? Porque finalmente si lo implementan les va a generar un orden, les va a generar de alguna manera una visión general de lo que están haciendo y los va a llevar a tener un desempeño y una gestión, digámoslo, una buena gestión en sus trabajos, en particular los trabajos de la iglesia. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Quiero ser preciso nada más para no aburrirlos también y principalmente esa es la estructura de un plan estratégico en términos generales. Hermano, quedó súper claro. No sé si los chiquillos tendrán alguna duda, porque en estas tres clases, que fueron dos videos y ahora la clase virtual, aprendimos bastante sobre cómo hacer esta planificación estratégica, un plan de acción para que la obra de Dios pueda crecer. Así que no sé si tienen alguna pregunta. Pueden prender su micrófono y hablar. No, ninguna. De hecho, yo diría que tengo las ganas de empezar a aplicar nomás. Y igual quedé Perfecto. con las mismas ganas. Así me explotó la cabeza con todo lo que hablamos ahora y sin duda es para llevarlo a la acción porque acá, por ejemplo, en Milipeuco tenemos bastantes falencias
y queríamos también comenzar de alguna forma y yo creo que este fue como el empujoncito para empezar otra vez a armar todo y que quede bien escrito, todo bien organizado. Yo creo que sería la mejor manera de poder avanzar. De hecho, todo curso tiene una evaluación y yo les quiero pedir que por medio de un trabajo aplicado ustedes puedan evaluar o sea, aprobar el curso, porque no los puedo aprobar si no hacen el trabajo. Ya. Entonces les voy a enviar un ítems de lo que les voy a pedir en el trabajo, ¿ya? Y ustedes lo aplican, pues. Entonces yo les doy los ítems clarito, el paso a paso de lo que se debe hacer. Y para terminar el curso, si ustedes lo gustan, nos juntamos y me presentan sus trabajos. Me parece. ¿Les parece? Sí. ¿Cuánto plazo hay para esto? Un mes. ¿Está bien? Un tiempo Sí, considerable. sí, un mes Suficiente, porque digo yo. igual les va a tomar tiempo desarrollar el trabajo. Incluso yo no sé qué funciones ustedes están o en qué cargo están ahora, pero lo ideal sería que si están en Melipeuco, lo hagan en Melipeuco, pero sería importante que el encargado o sea, que esto sea digámoslo, como un paraguas que vaya bajando, de tal manera que todos puedan implementar de alguna manera un plan de acción para generar en realidad una mejora en la gestión. ¿Se fijan? Hermano, de repente se cortó el audio para nosotros. Escuchamos de qué dijo Melipeco. Sí, no, lo que les mencionaba yo, que lo ideal sería que este plan de acción o este plan estratégico ustedes lo pudieran desarrollar desde arriba hacia abajo y que vaya de alguna manera como goteando, porque así van a ir, eh, van a ir influyendo en todos los estamentos que están más abajo. ¿Se fijan? Desde los jefes zonales, incluso hasta, no sé si ustedes están en la directiva joven o no, pero debieran plantearse eso, porque así, por ejemplo, yo también fui directivo de jóvenes, a mí me tocó ser vicepresidente igual, nacional, y de repente teníamos conversaciones interminables porque no teníamos claridad de lo que había que hacer, ¿se fijan? Y unos decían una cosa, otros dicen otra cosa, ¿se fijan? Y por ideales, de repente, conversaciones que quitan el tiempo en realidad nomás. Y si ustedes tienen un plan estratégico previo, todas esas conversaciones van a tener un cerco, se van a limitar a este plan de acción. Y se van a limitar a las dimensiones que ustedes tienen que manejar, como es sabiduría, física, ¿cierto? Es como crecía Jesús, po, en sabiduría, en estatura, ¿cierto? Para con Dios y para con los hombres. Entonces, les va a ser un trabajo más fácil, porque ya tienen planificado desde antes los lineamientos generales de sus trabajos. ¿Se fijan? Yo creo que sí, hermano, tiene toda la razón, porque ahora al menos está Benjamín Martínez y yo, que somos parte de la directiva nacional, y al principio sí costó mucho porque no hicimos una planificación sobre lo que queríamos lograr hacer con nuestras actividades. Y tuvimos problemas en el primer año, pero ya en este segundo año empezamos como a pensar un poco más de eso, que queríamos lograr con nuestras actividades. Mm. Entonces, ahí va de a poco surgiendo. Pero este curso yo creo que nos sirvió demasiado, al menos a Benjamín y a mí, porque vamos a poder llevar esta idea a la directiva. Y también ellos van a poder ver los videos, porque están disponibles, solamente que cuando Mira, trabajan o hacen otras cosas les queda muy poco tiempo para claro. esto. Mira, yo les propongo, si ustedes gustan en realidad, yo les puedo hacer el curso a la directiva.
¿ya? Para que, si ustedes gustan, es principalmente para que pueda, digámoslo, tener un impacto quizás con eh, inmediato y una conversación igual con ellos, po. Eh, no tendría problema si ustedes gustan, pero quedo igual agradecido por la invitación que me han hecho y bien, pues, yo voy a esperar sus trabajos en realidad. Sí, hermano. Lo vamos a proponer, al menos yo lo voy a intentar proponer allá al pastor Fari, a todos los jóvenes y demás que van a querer, porque esto de verdad que ayuda muchísimo. Y también le agradezco a usted su tiempo y a todos los jóvenes que se presentaron hoy día para poder estar aquí y aprender un poco más. Sí. Mm, ¿Hacemos una oración para terminar? Sí, Valentina, antes de terminar, quiero comentar algo que principalmente está asociado más a un tema como, digámoslo, como interno, como hermano en realidad, más que como una metodología de trabajo. Yo creo que uno de los éxitos que un joven puede tener es acercarse al Señor. Eh, pero ¿por qué se los digo así? Porque en la medida que ustedes puedan reflexionar respecto a sus vidas y respecto a su vida, cuando hablo de eso, de todos los intereses que tiene un joven. Un joven tiene mucho interés y tiene muchos ideales, pero no hay experiencia más enriquecedora para una persona. Y, mire, y fíjense en las palabras que uso. No hay experiencia más enriquecedora para una persona que acercarse al Señor. El Señor, el Señor genera seguridad, genera paz en una persona, genera consuelo cuando es necesario. Cuando, por ejemplo, tenemos pena, el Señor nos consuela. Si necesitamos un amigo, el Señor es nuestro amigo. Y no hay experiencia más maravillosa y más enriquecedora que poder trabajar también en las filas del Señor. Por eso mi comentario y como en términos de conclusión va a que abracen la fe y la abracen de tal manera que nadie los pueda sacar de eso. Porque, y lo escuchamos siempre con los predicadores y todo, vienen tiempos difíciles y van a ser extremadamente difíciles, muy, muy difíciles. Entonces, si no está esa ancla, si no está ese, digámoslo, esa, eso que nos pega al Señor, es probable que podamos flaquear. Por eso ahora es el momento de consolidar, ¿cierto?, su compromiso con Dios. Y no hay experiencia, yo o sea, se lo digo por experiencia propia igual. No hay otra cosa, no hay estudio, no hay terreno, no hay poder, no hay nada comparado con lo que el Señor nos propone. Y eso es lo que quería comentarle. Amén. Qué hermoso mensaje, hermano. De verdad le agradecemos de todo corazón por su palabra, que sin duda ha sido sembrada en nuestro corazón. Gracias. Em, Le pedimos que usted pueda despedirnos en esta hora con una oración. Bueno, eh, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, en este momento, en primer lugar, le pido perdón por lo malo que hacemos, Señor, por lo que no corresponde en nuestras vidas. Y esta oración en especial la quiero hacer por nuestros hermanos que están, estamos todos separados, Señor, pero a través de la tecnología usted nos une. Le pido por mis hermanos que están allá, por mi hermano de San Carlos, por mi hermano de Santiago y por mis hermanas de Melipeuco. Y así por todos los jóvenes, Señor, que componen nuestra iglesia. Ellos están sometidos a muchas dificultades, Señor, y usted lo sabe mejor que nadie, pero le pido, Señor, que usted los, les rompa esas cadenas, Señor, que quizá algunos tienen y quizá otros no, Señor, pero los pueda ayudar a crecer, a comprometerse con usted y principalmente para que sean buenas personas, Señor, en la sociedad
donde ellos ejercen un liderazgo, Señor, que es la iglesia, pero también, Señor, en donde no son líderes y en donde no son mirados, Señor, como quizás otros personajes acá en la sociedad, Señor, pero ayúdelos para que se puedan destacar como lo hizo Daniel, Señor, en Babilonia, como lo hizo José, Señor, en Egipto, y sin duda como lo hizo Jesús, Señor, en Jerusalén. Ayúdelos, Señor, no los desampare y tenga misericordia de ellos. Y también de nosotros los más adultos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pido todo. Amén.